volvamos a lo que ocurrió en las elecciones y volvamos a la empresa, a servicios, a la empresa Gálaga, ¿no? Esta empresa que fue la que ganó por más de 6 millones de soles el proceso o la licitación para trasladar el material electoral a los colegios electorales en Lima. Les dijimos que de los 60 conductores que ellos presentaron, 4 de ellos tenían papeletas por causas muy graves. Y esto fue detectado por la Contraloría, por un informe de la Contraloría que realizó entre el 8, o sea, un día antes del 8, perdón, y el 11 de abril, es decir, unos días antes del proceso electoral, es decir, hasta el 11, es decir, vísperas de la elección. ¿Qué encontró la Contraloría? La Contraloría encontró que podemos poner en pantalla las imágenes, por ejemplo, ahí está. Encontró que los conductores propuestos, por ejemplo, dice así, que todos los conductores de los 60, 15 conductores, 5 conductores y 3 vehículos no eran los propuestos inicialmente por la empresa de servicios generales Gálaga, lo cual es un incumplimiento grave porque se tiene que cumplir al pie de la letra lo que dice el contrato. Por ejemplo, se habían propuesto a estos señores Ranulfo Suárez Chamorro, a José Antonio Areche Laime, puedes subir un poquito la pantalla, como conductores, ellos dos, y ellos no se presentaron. Fueron reemplazados por el señor Daniel Suárez Cámac, por Joan Alex Jorge Rojas, ¿no? Y también vehículos y conductores no acreditados inicialmente son los que vemos en pantalla. También está José Leonardo Chuquival Vega, William José Pérez Cumaná, Ángelo Mesa Mesa. Estos 5 conductores no estaban acreditados, no estaban en la relación y no debían trasladar material electoral. Y tampoco estos vehículos, estos 5 vehículos que salen en pantalla. Vamos a ver, además había un requisito, que ninguno podía tener papeletas. Y, sin embargo, participaron conductores con papeleta. Veamos, no, y además papeletas, requisito era no tener papeletas de tránsito muy graves en los últimos 12 meses, establecidos en los términos de referencia de la licitación, condición que no se cumplió, porque hemos visto que hay licencias de conducir por temas irregulares. Por ejemplo, veamos en pantalla las papeletas de los conductores, sus fotos y qué infracciones cometieron. Bueno, las papeletas son por estacionar mal, tienen también algunas de ellas los montos, pero esto advirtió la Contraloría a vísperas, porque el informe termina un día antes. ¿Qué hizo OMPE? Absolutamente nada, ¿no? Como vemos, siguen saliendo más cosas, más detalles, más irregularidades, más cuestionamientos sobre el trabajo de OMPE. Vamos, a ver, por favor, en pantalla las papeletas y las fotos de quiénes son. No, los que siguen, los que tenemos inicialmente, porque fueron por señales de tránsito, son otros. Por ejemplo, Juvenal Céspedes Osco, según el informe de Contraloría, él registra papeletas, tiene ahí, vemos el detalle en pantalla vemos el detalle de las papeletas impuestas, tiene 6 papeletas impuestas por faltas, bueno, ahí se ven los números, y básicamente se trata de estacionar mal en una zona prohibida, también pasarse las señales de tránsito, las luces, ¿no? Estamos hablando, ese es uno de las personas, Juvenal Céspedes Osco. Vamos con el siguiente, Gianmarco Alexander Goicochea Hurtado. Él también transportó material electoral y también registra papeletas. Veamos cuántas papeletas tiene. Tiene 3 papeletas, ¿no? Digamos, por hechos que ocurrieron entre el 2024 y 2025, y las faltas que ahí figuran como letras son también graves,
y corresponde también a pasarse las luces, digamos, a no respetar las señales de tránsito. El siguiente conductor que llevó material electoral de manera tardía a los colegios de Lima Sur es Dante Luis Vila Lara. Este señor es otro infractor de tránsito que también llevó un delicado material electoral. Como vemos, él tiene 3 papeletas de entre el año 22 y el año 2026. Básicamente corresponde a que se estacionó en lugares prohibidos e interrumpió el tránsito. Son sanciones importantes, graves, que no debieron hacer, y sabiendo la empresa que esto estaba prohibido y que no estaba contemplado en su contrato, lo hicieron. Falta uno, el cuarto infractor, Alejandro Ríos Lugo. Alejandro Ríos también participó durante el proceso electoral a pesar de tener una papeleta en en junio del 2025. La razón, y por irse contra el tráfico, o sea, circular, digamos, esa falta sí es considerada muy grave porque vas contra el tráfico, contra el sentido contrario. Para eso, para hablar de estos, digamos, hallazgos y otros más que se han encontrado según el informe de Contraloría, tenemos como invitado a un funcionario de esta institución. Ya estamos enlazados con él, quien nos va a dar más detalles sobre otros hechos que encontraron, como por ejemplo que una unidad móvil salía o llegaba recién a recoger material para distribuirlo a colegios de Lurín a la 1 de la tarde. También hemos visto en el informe de Contraloría que los primeros carros tenían que salir un día antes, casi un poco antes de las 12 de la noche, y que la última unidad tenía que salir a las 5 de la mañana del mismo día del proceso electoral. Era prácticamente las últimas unidades, cosa que no ocurrió porque estas siguieron saliendo hasta la 1 de la tarde. Pero vamos con nuestro invitado. Por favor, ¿lo tenemos? Y si no lo tenemos, ok. Buenas tardes, bienvenido. Por favor, necesito el banner con su nombre. ¿Cómo está? Señor Luis Castillo, le agradecemos por acompañarnos esta noche, pero queremos que nos aclare un poco qué pasó, porque también se está cuestionando a la Contraloría. ¿Por qué hizo la Contraloría para evitar que este desmadre del día domingo se consumara? Y nos referimos primero al informe que hemos comentado inicialmente. Lo escuchamos. ¿Cómo están? En principio, gracias por permitirnos un poco a tu audiencia explicar cómo es esa estructura del control que hemos intervenido a la OMPE. En realidad, a la OMPE no le hemos intervenido solamente en este proceso de contratación, sino hemos armado una estrategia para intervenir todo el proceso electoral. Hemos emitido más de 274 informes que van en el tema de capacitación, en el tema de la instalación de las ODPs y específicamente en el caso del contrato. En marzo del 2024, el 24 de marzo, se emitió el primer informe con respecto al proceso de ejecución contractual, en el cual se hizo el proceso de verificación y, como bien mencionabas, si es que contaban con los 40 vehículos que inicialmente habían establecido, más el número de conductores que se requerían. Cuando se verificó la lista de conductores que se requerían, se identificó que estos conductores no cumplían los requisitos para manejar esos vehículos. Ante esa alerta, el informe fue comunicado el 24 de marzo, justamente para que la entidad, que es OMPE, pueda tomar las acciones correspondientes para asegurar el cumplimiento del contrato. En ese interín, ellos nos indicaron que ya habían tomado las acciones para mitigar el riesgo. Sin embargo, la acción que tomaron para mitigar el riesgo fue que iban a hacer el cambio de choferes. Y tal cual tú lo acabas de mencionar, nosotros nos apersonamos el día viernes, en horas de la noche,
a poder verificar si se encontraban en el almacén de Lurín los vehículos de acuerdo a las rutas que se nos comunicó el día 8 de abril. Esas rutas eran 217 rutas y la finalidad de ese ruteo era que todos los materiales al término del día sábado a medianoche estén pernoctando en los colegios, porque es lo que establece la ley electoral y lo que establecía el contrato primigenio que se tenía entre la empresa y OMPE, y además es función de OMPE, y justamente las Fuerzas Armadas y Policiales ya tenían los colegios disponibles desde el día viernes, y el día sábado acondicionaron los colegios para poder recibir los materiales, no solo los materiales, porque es importante señalar que son los materiales y los equipos de cómputo. Los equipos de cómputo son otro contrato que han adquirido, que han contratado de manera alquilada las laptops y las impresoras, que les iban a permitir justamente el día de las elecciones, ¿qué cosa? Poder imprimir las actas que eran publicadas y transmitidas a la OMPE directamente. En el caso de las computadoras y los laptops, seguramente vamos a poder conversarlo, pero en el caso de los vehículos, que eran estos 217 rutas que se habían dispuesto, y el día viernes, donde nosotros nos apersonamos para verificar que los vehículos salgan desde las 10 de la noche, los vehículos no salían. No salían, yeah. ¿No? Y eso significa que en el caso de que estos vehículos no comiencen a salir, comenzaban a haber retrasos en el proceso. Y ahí hay un tema importante. Se advirtió mediante una acta que existía una limitada supervisión de las acciones de la OMPE con respecto al proceso contractual. Y que también el día sábado, de manera en conjunto entre OMPE y la empresa contratista, se habían hecho un nuevo ruteo y nuevas rutas para poder optimizar el proceso, ya que estaba retrasado. Nosotros nos hemos acompañado hasta las 3, 4 de la mañana, en las cuales el retraso era evidente, los vehículos se encontraban en la zona, y eso que nos llevó a nosotros a alertar inmediatamente con una acta y a personarnos el día domingo para verificar que todos los materiales habían sido distribuidos y, como bien se menciona en el informe, se comenzó a verificar la fecha de hora de salida de los vehículos. Y como bien señalas, el último vehículo que supuestamente salió del Lurín fue el día domingo a las 5 de la mañana, teniendo, entre otros, porque ahí el tema de las rutas, que es algo que nosotros estamos investigando ahora para poder determinar si existieron o no responsabilidades, había material electoral de Lurín que estaba siendo transportado en Santiago de Surco, en La Molina, San Borja, y que este material obviamente nunca iba a llegar al centro de votaciones de Lurín, porque el camión se iba a pasar más de 20 horas dando vueltas, y cuando llegó a Lurín eran las 4 de la tarde. Increíble. Increíble, pero ¿quién tomó la decisión, doctor Castillo, quién tomó la decisión de que el material electoral que estaba dispuesto para Lurín vaya a otras zonas como San Borja, San Juan de Miraflores, Surco? ¿Quién tomó la decisión de cambiar el ruteo a última hora? El tema de la decisión, y por eso que es importante desde el punto de vista de la gestión de operaciones de la OMPE, quien es el área usuaria y el que a su vez era el encargado de la distribución del material. Obviamente, como ustedes ya saben, esa persona ya renunció porque era el responsable operativo de José poder Samamé, establecer cuáles eran los exgerente de gestión electoral. Nosotros lo que estamos haciendo ahorita, lo que estamos haciendo ahorita es, en todo el proceso se están identificando cada uno de los responsables que autorizaron, dieron permisos, hasta el mismo personal que estaba de la OMPE, quiénes eran el personal que estaba de turno. Como bien se ha mencionado en el informe, a nosotros nos preocupó desde el primer momento dónde estaba ese material, y es un tema relevante porque el material pasó muchas horas en tránsito. Hemos pedido que nos entreguen los GPS, la ruta de GPS de los vehículos, porque es una condición sine qua non del contrato. Por eso que en los años anteriores, como bien se ha mencionado, lo llevaban las Fuerzas Armadas con la única finalidad de cautelar. Ese material es un material altamente sensible, y por eso que se les pidió a las empresas que puedan tener un GPS en los vehículos y así poder monitorearlos.
Nosotros estamos pidiendo que se nos entreguen las rutas de monitoreo, las llaves de control de esos GPS para poder verificar cuál fue su ruta, hacia dónde fueron, cuánto tiempo demoraron, porque nosotros tenemos, y que ya lo han mencionado en algún lugar, nosotros hemos verificado, no existía un control de salidas, hemos tenido que pedirle en la garita tomar fotos al cuaderno de salida. Son cosas que eso tienen que ver entre la supervisión que hace la OMPE y la responsabilidad de la empresa contratada para poder lograr que esto funcione.